Bien, ya estamos con el primer invitado, me refiero a Guilherme de Alencar Pinto. Bueno, gracias por acompañarnos. Él es gestor cultural crítico, periodista, músico, tiene un sello literario, otro de música, un hombre que trabaja muchísimo desde hace varias décadas por la cultura. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a estar hablando sobre todo de Eduardo Mateo porque, justo ayer se cumple aniversario, 83 años de su nacimiento, de este músico uruguayo que ha marcado un antes y un después. Un poco la consigna de la jornada venía por esa línea, ¿qué músico consideras que marca un antes y un después y el por qué? Quiero preguntarte, Guilherme, ¿cómo es que vos te acercás a la música de Mateo? Por lo que tengo entendido, Mariana Ingol allí fue la que hizo la primera conexión. Sí, yo viví en Brasil todavía, yo soy brasilero, y ella me mandó un disco de Mateo de regalo, Cuerpo y Alma. Estaba recién salido en el año 1984 y yo no tenía la menor referencia de Mateo, nunca había escuchado ni hablar. Y entonces lo escuché ahí totalmente fuera de contexto y nada, fue una sorpresa. Es verdad que la tapa del disco cuando la viste dijiste, esto no va a estar bueno. Claro, claro, me pareció que era un tipo con, no sé, Mateo me sonó, nombre de cantante melódico italiano, ¿no? Y además esa foto, él sentado en medio de la plaza, con las dos piedras del obelisco que justo le quedan así en la cabeza, parecen dos orejas de Mickey, ¿no? Sí, sí. Poniendo cara de bobo, medio con una cara así. Entonces dije, ¿no? Sin embargo, cuando escuché la música, me encantó, aunque me fue gustando cada vez más por grados, digamos, o sea, la fui reescuchando y cada vez descubría más cosas, porque creo que es una música demasiado novedosa como para pretender reaccionar a ella solo con la primera impresión. Claro, que eso en definitiva fue lo que marca esto de antes y después, ¿no? Que hubo una nueva manera de hacer, independientemente de que, claro, debería tener miles de influencias, como tenemos todos, pero a partir de todo eso él creó su propio sonido, ¿no? Claro, claro. Sí, él creó su propio sonido, además una diversidad de maneras, un modo de cantar muy peculiar, la manera de escribir las letras, la manera de tocar la guitarra, la manera de abordar los géneros, o sea, todo fue novedoso en Mateo y nunca, nunca se estabilizó. O sea, el tipo hizo una revolución en la música uruguaya ya en la década de 60 cuando empezó, cuando sentó las bases del candombe beat junto con Rada, además agregando al beat, que es decir, al pop rock uruguayo, elementos también de bossa nova. Y bueno, volviendo a adoptar el español, que había sido abandonado, ¿no? Varias otras cosas, ¿no? Aparte de elementos muy personales de él, de maneras de arreglar, de concatenar los instrumentos unos con otros. Pero luego de eso vino todavía en su época solista todo ese viaje con la música hindú, por ejemplo, de imitar instrumentos orientales usando congas y guitarra, ¿no? Y siempre siguió en esa, digamos, en su última etapa, por ejemplo, él empezó a probar con instrumentos electrónicos, con un sonido totalmente sintético, medio robótico, unas letras esotéricas, ¿no? Así que fue un tipo que nunca... Claro, nunca paró de crear, en definitiva. Claro. ¿Cómo fue la primera vez que lo viste tocando en vivo? Porque una cosa es tener un disco grabado, que obviamente tiene su plus, sobre todo en lo que puede llegar a tener que ver con los arreglos, pero el vivo es otra cosa. Es otra cosa. Fue 1 o 2 días después de la primera vez que puse mis pies en Uruguay. Bien. Eso fue en octubre del 85. Entonces justamente yo llegué, ya había conocido el disco y Mariana, a quien yo ya conocía de antes, me avisa que ella estaba haciendo coros en un espectáculo de él que hacía una especie de circuito itinerando por Montevideo. Era un proyecto de la Intendencia en ese entonces que se llamaba Circuito Cultural Municipal. Entonces tocaban en los barrios más recónditos y me invitó a ir a verlo, me interesó muchísimo, pero la verdad
que fue un impacto, me hizo reconsiderar a Mateo totalmente de otra manera. ¿Por qué? Porque, es decir, todo lo que tiene que ver con la rítmica del candombe y con algunos gestos, con el swing de Mateo, era algo que me había llegado a través de la escucha del disco, pero faltaba algo para que lo pudiera procesar. Imagínate a alguien que no entiende demasiado bien un idioma y que dialoga, pero así, onda, intentando entender las palabras. Y de pronto hace como un salto para arriba, empieza a ampliar su vocabulario y tener una mejor comprensión, y de pronto todo le hace más sentido, ¿no? Yo creo que el componente visual, el componente, las caras que pone, el vínculo con los músicos, todo eso de alguna manera me ayudó a traducirlo a un lenguaje más asimilable. Y además el carisma de él en vivo, su solvencia y muy especialmente el swing, ¿no? Es decir, su manera de volcar el ritmo, el propósito muy concreto que él ponía en cada gesto musical de él, me impresionó de una manera. Fue en ese momento que de ser un músico que decía, qué buen músico, pasó a ser, no sé, para mí un genio, ¿no? Tuviste la posibilidad, obviamente, de conocerlo personalmente, de trabajar con él, de conocer todos los lados de Mateo, porque no todos eran luminosos y artísticos, sobre todo en la última etapa, más vinculado con algunas adicciones y con esa cosa que él tenía como de maleducado, que mucha gente que lo ha conocido en vida dice, ¿no? Que era como un contraste, porque tenía como una parte muy luminosa y otra que no era tanto, probablemente vinculado con problemas de salud mental, ¿no? Posiblemente, sí. En verdad es tan difícil decir eso y definir esas cosas. Pero sin duda era un tipo polifacético y que cuando lo agarrabas bien era la mayor delicia tenerlo cerca. Un tipo generoso, bien humorado, ocurrente, muy inspirado, muy inspirador también, ¿no? Que además podía transmitir de una manera muy gozosa las cosas que él inventaba y motivador, ¿no? Claro. Es decir, que muchas veces también te integraba a las cosas que él hacía y uno sentía que estaba volando junto con él, ¿no? De la misma manera a veces lo agarrabas cruzado y nada, era todo lo contrario, era todo un trancazo, te sentías así maltratado, no querido, o incluso a veces egoísta, ¿no? Y nada, era como... Y bueno, parte capaz que de esa complejidad que tenía en su personalidad fue lo que lo hizo tener una creación también tan compleja, ¿no? O sea, que es muy capaz que una persona más llana no podría tener el tipo de composiciones o de trabajos que nunca se sabe. Y sí, eso es tan difícil de saber. O sea, normalmente me da la impresión de que las cosas más lindas que él hacía, las hacía cuando estaba bien y no cuando estaba mal, claro, ¿no? Es decir, ahí cuando todo fluía, ¿no? Es decir, yo que, como mencionaste, yo tuve la chance de trabajar con él en distintas ocasiones, pero la vez más intensa fue nuevamente involucrando a Mariana Ingold cuando yo produje su primer disco, Todo Depende, y Mateo hizo algunos arreglos en ese disco, y esos arreglos él los hizo en presencia nuestra, en nuestra compañía. Él necesitaba que Mariana quedara tocando la base de los temas, ¿no? Y él iba inventando cosas, entonces yo al piano iba tocando lo que él inventaba para que él inventara algo más, ¿no? Y entonces en ese proceso que fue de algunos días, muy creativo y muy activo, pude vislumbrar un poco de su cómo era su creación. Sí, sí, porque digo, yo creo que hay una anécdota que leí por ahí que él había comenzado a garabatear un tema que era muy, muy simple
y volviste, no sé, muchas horas después y seguía en la misma posición, Sí, sí. Enredado en el tema, transpirado, Claro, dedicándole la vida pero y el alma. lo había convertido en otra cosa, es decir, o sea, era una cosa, era una milonguita sencilla y se convirtió en un viaje espacial, o sea, increíble como, digamos, claro, es como agarrar una piedra y luego convertirla en una escultura, ¿no? Claro. Es decir, decía, como que él realmente tenía esa capacidad de ver en algo muy elemental una dimensión distinta. Y que eso sí, digo, cuando uno habla de genialidad es porque uno de alguna manera no entiende, no hay aprendizaje que valga No, claro. para eso. Es decir, es como una visión, una imaginación, una creatividad. ¿Y tú crees que fue reconocido en vida? Fue Porque por sus colegas sí, ¿no? Claro, fue Yo- por personas muy importantes, Sí. es decir, ya el hecho Tanto de Rada, que... Jaime Ross, Fernando Cabrera, todos Claro. lo tienen como referente. O sea, el hecho de que estando vivo Mateo, él estuviera influyendo sobre músicos de esa importancia, es ser reconocido, ¿no? Ahora, a nivel numérico más neutral, era realmente una minoría esas personas, ¿no? Y fue un poco un proceso que empezó cuando él murió, ¿no? Bueno, de alguna manera Mateo tampoco es reconocido ahora, digo, es reconocido siempre por personas que estamos vinculados a la cultura Yo y creo todo que eso. todos sabemos que digo, Sí. quién es Mateo, lo que uno de repente no conoce a fondo puede ser su Claro, obra, el ¿no? nombre a esa altura Yo creo creo que que sí. ya se generalizó. Ahí hasta las Plaza Mateo, Sí, ¿no? sí. Digo, entonces, pero creo que falta mucho para que la gente todavía asimile su música y conozca Claro. una mayor cantidad de lo que hizo. ¿Y su influencia en lo que es la música nacional sigue presente? Yo creo que sí, pero bueno, obviamente es una cosa que se va diluyendo con el tiempo porque los propios paradigmas en los que se desarrolla la música cambiaron mucho, ¿no? Es decir, entonces, no sé, alguien que esté vinculado más a, no sé, al rap, por ejemplo, como que la música de Mateo no agarra mucho por ese lado, ¿no? O más por esa beta, más tipo reggaetón, trap, tampoco, Claro. y con lo tropical tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pero en una beta de música que justamente deriva de él sigue presente, es un referente, y creo que hay cosas para aprender de la música de Mateo, cualquiera que le entre va a sacar provecho. Guilherme, tenemos que ir despidiéndote por un tema de tiempos, tenés que irte a otro sitio, pero bueno, hablar mínimamente al menos del libro que sigue tan vigente, que fue el primer libro que abordó a Eduardo Mateo y su obra desde un contexto más amplio, ¿no? Entendiendo también qué es lo que pasaba en la sociedad, cómo impactaba en los colegas y demás. Fue un trabajo bien arduo en su momento, ¿verdad? Fue sí. 4 años de trasnochar, 4 años de nada, además de vivir zambullido en eso, en ese mundo. Fue un esfuerzo grande, pero también fue un placer en el sentido de que, claro, entras en una especie de embriaguez en la medida en que vas conociendo y sobre todo porque es una vida tan rica y que cada cosa que vas descubriendo te produce así como una especie de euforia, ¿no? Así que lo recuerdo como años exigidos, pero muy felices también. La realización del libro tiene casi a esa altura, el año que viene cumple 30 años de su salida. Pero bueno, hay una está edición. Disponible, claro, hay una nueva edición. Hay una edición nueva que sí. salió, no está distribuido en librerías, pero se puede conseguir en el local de Little Butterfly, que bien. queda ahí, creo que en la calle Tristán Narvaja. Bien, perfecto para toda la gente que imagino que está mirando la nota, que capaz que no ha podido acceder al libro y tenga ganas a partir de esta charla de descubrir más de la vida de Eduardo Mateo. Muchas gracias por acompañarnos, fue un enorme gusto recibirte. Bueno, gracias. Muchas gracias.